nos ha tenido ocupados una pregunta durante las últimas semanas y es: ¿qué espera Dios de sus hijos? ¿Qué espera Dios de sus hijos? Y hasta el momento hemos visto 6 cosas que Dios espera, y es amor, servicio, fidelidad, santidad, obediencia y justicia. 6 cosas que Dios espera de cada uno de nosotros. Ahora, yo quiero animarte, hermano, a de que, entendiendo de que Dios espera eso de nosotros, a que seamos intencionales. Una de esas palabritas, fíjate que alguien me decía: vos mencionás mucho eso de ser intencional y todo, porque hace un par de años es algo que está allí, y la verdad es que debemos de ser intencionales en las cosas de Dios, y máxime en esto que estamos aprendiendo. Sabiendo de que Dios espera de nosotros estas cosas, debemos de tener toda la intención en buscar cada una de ellas, en buscar amar, servir, fidelidad, santidad, obediencia, justicia. El que podamos, ¿verdad?, amar a nuestro Dios sobre todas las cosas, el que podamos servirle, serle fiel, vivir santamente, el que podamos vivir obedientes a todo lo que Él dice y tener esa vida recta que nos debe de caracterizar a cada uno de nosotros. Así que antes de comenzar y ver la primera, pero séptima en la lista que traemos, ¿qué te parece si oramos y nos conectamos al trono de la gracia? Acompáñame. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, segundo culto del día, mi Dios, el poder cantarte, Señor, el poder, mi Dios, venir, estar en este lugar una vez más, Señor, y Padre, ir a tu palabra como normalmente lo hacemos cada domingo. Queremos, Señor, que tú nos hables, que tú nos edifiques. Yo estaba diciendo a mis hermanos que hemos visto, Señor, así rápidamente estas 6 cosas que tú esperas y que debemos de tener toda la intención. Así que yo te oro, mi Dios, para que tú pongas ese querer como el hacer en cada uno, para que, mi Dios, podamos buscar cada una de ellas, y las 2 que vamos a ver en esta tarde, Señor, para que así, mi Dios, nuestra vida pueda cambiar, nuestra vida se pueda revolucionar y podamos cumplir ese propósito que tenemos, el cual es darte la gloria, la honra a ti, el que, Padre Celestial, podamos ser esos miembros útiles dentro de tu obra y tú puedas echar mano de cada uno, Señor, para que así podamos, Señor, expandir el reino. Contigo sobre todo, tú al frente, mi Dios, y nosotros, mi Dios, dejándonos guiar por ti, Señor. Nos ponemos a cuentas contigo, límpianos de todo lo malo que hemos dicho y hecho, y enséñanos, Señor. Que esto que vamos a aprender, que vamos a recordar, venga y abone, ayude a nuestro crecimiento espiritual, Señor. Te pido por nuestro hermano Anaberi, Señor, que seas tú obrando. Ayuda a la salud de nuestra hermana, Señor, también nuestra hermana Arely, Nelson, mi Dios, otros ahí que puedan estar luchando con diferentes enfermedades. Gracias te damos por aquellos que habían estado mal de salud, pero que en este instante ya están mucho, pero mucho mejor, Señor. A ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos, Señor. Y mi Dios, háblanos, enséñanos en esta tarde, porque es en el nombre de Jesús que te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Ok, vamos a la primera de esta tarde, pero séptima en la lista que traemos, y es que Dios espera misericordia. Dios espera de cada uno misericordia. Dice Miqueas, mira, Miqueas capítulo 6, versículo 8, que es el versículo base que tenemos desde la semana pasada. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, eso nos dijo la semana pasada, pero en esta tarde nos va a decir, y amar misericordia. En unos instantes nos va a decir, y humillarte ante tu Dios. Amar misericordia. Si hay algo que Dios quiere y que pide de ti y de mí, querido hermano, y que pide también de ti, querido amigo, aún que tú no has tomado esa decisión de seguirle verdaderamente así, decididamente a Él, pero Él espera, Él quiere que cada persona pueda tomar la decisión y pueda abrazar, pueda fijar la misericordia como parte de su vida. Mira, dice Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero. Así Dios de manera clara le dice al pueblo, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Dios es bastante intencional en decirnos las cosas que Él espera, que Él quiere de cada uno de nosotros. Y en esta tarde Dios quiere recordarnos que Él espera, que Él pide de ti y de mí, de cada hijo de Dios, misericordia. El que tú y yo podamos ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos, como lo aprendimos hace un par de semanas, que tenemos
un Dios misericordioso, que nuestro Dios, que nuestro Padre, aquel que nos ha salvado, es misericordioso. Dice la Biblia en Nehemías, mira, a mí me gusta mucho Nehemías 9:31, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Tenemos un Dios clemente y misericordioso. Nunca debemos de olvidar. De hecho, ¿te acuerdas? 2 semanas tomamos para hablar de esto, de que si hay algo que podemos esperar de Dios es misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana, sus misericordias son altas, sus misericordias están ahí a la disposición de cada uno de nosotros, porque Dios es un Dios misericordioso. Jesús lo dijo de esta manera en Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos. Y eso es lo que vamos a ver en unos instantes. Como también vuestro Padre, o sea, nuestro Dios, nuestro Padre, es misericordioso. Nuestro Dios, que es nuestro Padre Celestial, Él es misericordioso. Y Jesús acá, fíjate, Él lo que está haciendo es dándonos una orden, entendiendo de que nuestro Dios es misericordioso, que nuestro Padre lo es misericordioso. Él dice, sed pues, ahí está la orden, sed pues. Y en el contexto hay una lista de cosas que tú y yo debemos de hacer, por las cuales mostramos la misericordia con nuestro prójimo. Y Jesús viene, ¿verdad? Después de decir una serie de cosas, una serie de mandamientos, una serie de cambios, poniendo en orden la enseñanza de Dios, dice, sed pues. Nos está ordenando, sed pues. Ahí está el imperativo. Misericordioso. Y eso es lo que Dios espera, hermano. Dios espera que sus hijos podamos ser personas misericordiosas. Ahora, pero tú dices, José Luis, ¿y cómo es eso exactamente de la misericordia? ¿Qué es exactamente eso de misericordia? Fíjate que la misericordia, y te doy una definición bien sencilla, es la compasión hacia los sufrimientos ajenos. Eso es la misericordia. Realmente así, poniéndolo lo más sencillo que se puede, es el que tú y yo nos podamos compadecer de los sufrimientos, de los males, de las situaciones adversas que nuestro prójimo pueda estar pasando. Que tú y yo podamos sentir eso. Por eso, Dios espera que nos vistamos de una entrañable misericordia. ¿Dónde está esto? Fíjate, quizás tú cuando dices una entrañable misericordia, José Luis, eso me suena a mí. ¿Dónde está eso? Aquí está en la Biblia, fíjate, Colosenses 3:12, mira cómo lo dice. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pero acá, ¿verdad? Nos da una lista de las cuales, de algunas características, de algunas cosas que tú y yo tenemos que vestirnos de ellas. Pero entre ellas, la que nos toca en esta tarde es misericordia. Pero lo curioso es que utiliza esta frase, entrañable misericordia. Y esto hace una gran diferencia, ¿verdad? Hace una gran diferencia. Al estar estudiando uno, porque uno puede decir, no, yo soy misericordioso. ¿De verdad son misericordiosos? Porque algo que yo te quiero proponer en esta tarde es esto. Que todas las cosas se pueden fingir. Yo puedo fingir el amor. Yo puedo fingir, bueno, todas las cosas. Y te podría hacer una lista. Y lo que estamos viendo, yo puedo fingir ser misericordioso. Pero a quien sí no podemos engañar, aunque podamos hacerlo con nuestro prójimo, con aquellos que están a nuestro alrededor, es a Dios. Dios sabe si verdaderamente tú y yo tenemos esa entrañable misericordia. Porque una misericordia entrañable es una misericordia que sale desde las entrañas. Desde las entrañas. O otra traducción podría decir de esto de misericordia entrañable, puede ser una misericordia de corazón. Una misericordia de corazón. Ahora, ¿qué son las entrañas? Yo creo que aquí tú lo sabes. ¿Qué es las entrañas? Las entrañas son esta cosa aquí. Son esta parte, los intestinos, que le dicen, toda esta parte de acá, que allí siente. Y yo no sé si tú eres igual a mí, pero normalmente cuando yo ando un poco tenso, cuando estoy bastante ansioso, yo siento acá, a veces yo siento, mi esposa, Yanek, a veces dice, cuando yo me siento mirando un poquito así, ¿y qué te preocupa? Me dice. ¿Qué problema tenés? Y le digo yo, a veces sé, a veces no sé realmente, pero uno siente acá las entrañas de uno, y esa es la idea acá. Una misericordia entrañable es una misericordia que sale
desde acá adentro, desde el interior. Por eso te digo que una traducción a misericordia entrañable es una misericordia de corazón. De corazón, eso es lo que Dios espera de ti y de mí, que tú y yo podamos tener una misericordia genuina, verdadera, que sale desde el interior, desde nuestras entrañas, que verdaderamente la estamos sintiendo. No que a veces fingimos algo, fingimos que nos preocupamos, fingimos, ¿verdad? El que yo sí, que nos estamos compadeciendo de la persona, pero en realidad no sentimos nada, no hay nada en nuestro interior. Y simplemente lo hacemos por el ojo, porque nos están observando. Ese tipo de misericordia del mundo Dios no la quiere. Dios quiere que tú y yo tengamos misericordia entrañable. Y te lo sigo alargándote el concepto. Mira, Génesis 43. Génesis 43:30 dice, entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Ve esa frase, se conmovieron sus entrañas. ¿Qué quiere decir literalmente? Que él sintió algo acá. Él sintió, a veces, no sé si has escuchado la expresión, pero yo siento un nudo acá, yo siento un nudo, algo que ando acá, y de repente uno siente allí. Eso es lo que está diciendo acá la Biblia en cuanto a José. Tú sabes la historia de José, una historia fascinante, la verdad. Uno estudia la vida de José y uno dice de película todo esto, todo lo que pasó José. Y aquí lo que está sucediendo es que se encuentra con su hermano, el menor hijo de su madre. Cuando lo ve, se conmovieron sus entrañas. Él sintió algo. Ve conmigo a Jeremías, mira, Jeremías 31:20, alargando aquí el concepto, entendiendo esto de la misericordia entrañable. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Y está preguntando Dios. Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas, dice Dios, se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Por eso dice, mis entrañas se conmovieron. Es decir, de que él se pregunta, Efraín, ¿no es precioso para mí? ¿No es un niño en quien yo me deleito? Dice. Y yo me deleito. Y fíjate, al estar leyendo este versículo, yo no puedo dejar de pensar en mis hijos. Pensar, ¿verdad? En Sara. Luisito tiene 6 años ahorita y es el chiquito de la casa, ¿verdad? Ahí el que consentimos, el que está allí. Ya sabes cómo son los niños. Pero algo que normalmente hago a veces es que, aunque me lo dejo solo para mí y todo, mi hija ya tiene 13 años, Sara ya está grandecita, pero yo recuerdo a Sarita de 6 años. Y a veces hago esa conexión entre ellos y pienso en Sarita de 6 años y a veces yo le digo, vos cuando estabas así, hay cosas que sí le digo a ella, vos hacías estas cositas, hacías esto, cuando íbamos a salir a comer hacías esto y todo. Luis es distinto y todo, pero lo que te quiero decir es, cuando uno piensa en los hijos, uno dice, hey, Sarita y Luisito, ¿no son preciosos para mí? ¿No son hijos en quien yo me deleito? Yo lo puedo decir así. Ahora tú quizás estás pensando en tus hijos. Es lo que está diciendo Dios de Efraín. Que acá Efraín abarca todo su pueblo, a Israel, a su hijo. Esa es la idea. Efraín había llegado a ser tan dominante entre las tribus de que hay momentos donde Dios, cuando se refiere a Efraín, no solo se refiere a la tribu de Efraín, sino que se refiere a toda la nación, a todo Israel. Dios dice, es precioso para mí, Israel es precioso, Efraín es precioso, yo me deleito. Cuando yo, pues desde que hablé de él, me he estado acordando, pero esto es lo importante, yo sentí algo, dice Dios, mis entrañas se conmovieron. Cuando él sintió algo, resulta la misericordia. Y espero no estarte perdiendo acá, pero la verdadera misericordia, la misericordia bíblica, ¿sabes de dónde sale? ¿Dónde se siente primero? Ahí en el interior, en las entrañas. Y luego se manifiesta esa misericordia, sale a la luz. Esa es la misericordia bíblica, esa es la misericordia que Dios espera que tú y yo podamos tener con todos los que están a nuestro alrededor. Dios espera eso, querido hermano. Yo quiero animarte a que si no has estado practicando misericordia con tu semejante, con tu prójimo, con aquellos que están a tu alrededor, tu familia allí en la carne, tu familia en la fe, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de estudio, tus vecinos,
a que empieces a hacerlo, a que seas intencional y puedas mostrar esa misericordia, pero que puedas salir desde el interior, desde las entrañas. Jesús, fíjate, en Mateo 9:36 dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa palabra ahí, compasión, tuvo compasión de ellas. Jesús ve las multitudes, las personas que estaban ahí siguiéndole, y Jesús dice que tuvo compasión de ellas. Literalmente la palabra griega significa que la sintió en las entrañas. La sintió en las entrañas. Eso es lo que está diciendo Jesús. Yo sentí realmente, yo vi las multitudes, yo lo que sentí es algo acá. Yo tuve compasión de ellas porque estaban porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Pastor. Algo que tú y yo necesitamos en la vida es misericordia. Por eso, el sentido de la compasión es hacer suyo el dolor del otro y aliviarlo como que si fuera un familiar cercano. Ahora, tener misericordia o sentir algo por un familiar, por un hijo, por un padre, por un primo, un hermano, ahí la familia, no cuesta. Yo puedo pensar en varios momentos en el pasado en cuanto a mi familia, que han pasado cosas en ellos, y como de repente yo sentí cosas ahí. Y aquí a mi mente están viniendo varias, que no, a veces las quisiera sacar, yo digo todo, dice mi familia, vos sacas todo, José Luis, y todo, pero aquí está viniendo, y yo, natural. Pero la compasión bíblica es la misma idea, que así como nosotros nos compadecemos, tenemos misericordia por nuestros familiares cercanos, lo podamos tener por todos. Podamos tener esa compasión de hacer nuestro el dolor ajeno. Esa es la misericordia bíblica. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Piensa en un momento cómo sería el mundo, cómo sería nuestra sociedad, nuestra ciudad San Miguel, si los creyentes, y no lo voy a expandir a todos los ciudadanos migueleños, sino los creyentes de San Miguel pudiéramos tener este tipo de misericordia entrañable que sale del interior y evidenciarla y sacarla. Hey, yo te lo digo, haríamos una gran, pero gran diferencia. Y lo voy a limitar más. Solo los de la IBC mostrando misericordia con los cercanos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, personas conocidas ahí, pero que ellos vean y nos reconozcan que somos misericordiosos. Yo te digo, el mundo cambiaría. El mundo cambiaría. Pero lo que te quiero dejar en esta tarde en cuanto a la misericordia es esto: ser misericordioso es algo que nos conviene. Nos conviene. ¿Por qué? Dirás, ¿y por qué nos convendrá ser misericordioso? Y te voy a compartir rápidamente 4 cosas así, por las cuales yo concluyo al estudiar y hacer un estudio de la misericordia en la Biblia, que ser misericordioso es algo que tú y yo debemos de abrazar, que es algo de lo que debemos como hijos de Dios de apropiarnos y hacernos parte de nuestro diario vivir, porque la vida de uno va a cambiar. Y te acabo de mencionar unos instantes, cómo sería nuestra sociedad, cómo sería nuestra ciudad si nosotros mostráramos misericordia. Los que están a nuestro alrededor se benefician, pero ojo, también nosotros mismos nos beneficiamos. Hay beneficios propios a nuestra vida cuando somos misericordiosos. Por eso yo quiero animarte. Y Dios nos va a desafiar al final a que seamos, pero yo te animo a que seamos intencionales en mostrar misericordia, a mostrarlo. Y tú dices, quizás estás diciendo, José, a mí no me nace. La verdad es que yo prefiero, yo no puedo ser un hipócrita, ¿verdad? Y todo, y mejor no hago nada porque a mí no me nace. Es ahí donde quizás yo te animo a que te examines, porque siendo hijos de Dios, teniendo la naturaleza divina, que aunque no tenemos quizás la capacidad sobrenatural dada de Dios, un don, porque el don de la misericordia es un don, la Biblia lo dice. Ahora, tema aparte de esto, pero tú dices, yo no lo tengo, pero no obstante tienes la naturaleza divina, tienes la naturaleza de Dios ahí. Y recordad, Dios, al principio lo vimos, es un Dios misericordioso, tiene su naturaleza, por lo tanto hay algo allí que se necesita desarrollar, en lo cual se necesita trabajar, como es la misericordia, y debe de aparecer. Por eso debemos de ser intencionales en buscar
ser misericordiosos. Ahora, ¿por qué nos conviene ser misericordiosos? En primer lugar, porque hacemos bien a nuestra alma. Mira cómo lo dice Proverbios. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Cuánto que decir en este versículo, ¿verdad? Pero no me quiero detener, tengo mucho que compartirte todavía, pero a su alma hace bien el hombre misericordioso, pero el cruel, aquel que no muestra misericordia, que es cruel, se atormenta a sí mismo. Entonces, lo primero que podemos sacar, ¿por qué nos conviene la misericordia? Es porque hace bien a nuestra alma, allí a nuestras emociones, a nuestra mente, a nuestra voluntad. Pero en segundo lugar, porque somos bendecidos. Dice Proverbios 22:9, el ojo misericordioso será bendito, porque Dios de su pan al indigente. Segundo lugar, ¿por qué nos conviene la misericordia? Porque vamos a recibir bendición. Fíjate, de acuerdo a Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando tú das y das misericordia, o sea, bendices a alguien a través de mostrar la misericordia entrañable. Este versículo dice, el ojo misericordioso será bendito. Vamos a recibir bendición. Bendición. Pero en tercer lugar, nos conviene ser misericordiosos porque damos honra a Dios el Creador. Dice el Proverbios 14:31, el que oprime al pobre y afrenta a su hacedor. El que oprime al pobre y afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre, lo honra. Aquel que oprime es malo con el pobre. O sea, que oprime, ahí es duro. ¿A quién afrenta? ¿Al pobre? Este versículo dice, no, a Dios, al Creador. Pero aquel que tiene misericordia de él, del necesitado, de aquel que tiene un problema, una necesidad y ayuda, Dios dice, honra al Creador. Eso es lo que dice el proverbio. Hermano, no necesitamos ser misericordiosos. 3 bendiciones. Mira, yo te lo digo, a mí al estar estudiando y digo yo llegué a esta conclusión. Hey, nos conviene ser misericordiosos, pero en cuarto lugar, ¿por qué hemos de ser misericordiosos? Porque podemos ayudar eficazmente a aquel que ha caído en pecado. ¿Quién no está expuesto a caer en pecado? Mira Proverbios 16:6, como lo dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Mira, si hay algo que necesitamos, que cada iglesia necesita, es un buen trato con aquellos que caen en pecado. Y este es un problema, lo voy a decir de esta manera, es algo que sucede normalmente en cada iglesia, porque en cada iglesia lo que hay es hombres y mujeres pecadores. Y esa es la realidad. Y si hay algo que los líderes tenemos que aprender es a poder tratar esos problemas, esos pecados, esas caídas. Y acá este versículo nos dice la manera de hacerlo y nos dice que es con la verdad, con la palabra. No podemos salirlos de allí, vamos a ir con la palabra de Dios, la verdad de Dios. Pero este versículo nos dice con misericordia y verdad. Con misericordia y verdad. Eso es lo que debemos de hacer tú y yo. Vamos a tratar un pecado en la vida de alguien. Primero vamos a ir con misericordia. Fíjate el orden. Yo te he estado hablando de la palabra, pero el orden es muy importante en la Biblia. Y dice con misericordia y verdad. Hace un tiempo, fíjate, un hermano muy querido, que realmente él ya no está acá, ¿verdad? Ya en este mundo, ya partió. Pero este hermano, tristemente él cayó en una situación pecaminosa allí, y no te estoy diciendo de sexual ni nada, pero cayó en pecado, en algo allí, todo. Siempre que hemos caído en pecado pensamos en lo sexual, ¿verdad? Ahí es todo, pero no, ese hermano hizo otra cosa. Pero eso le afectó, entonces, al grado que lo llevó a perder su ministerio, perdió credibilidad y todo esto. Entonces, estaba buscando cómo ir donde este hermano y restaurar su vida, que es algo que debe de suceder, algo en lo cual debemos de trabajar siempre, buscar restaurar al caído, no hacer leña del árbol caído, sino que debemos de ir y ver cómo le ayudamos a este hermano. Pues fíjate que este hermano, curiosamente, él era un diácono en la iglesia, todo, un líder y todo ahí, y él había caído. Entonces cuando le dijeron que si lo podían visitar,
Este hermano dijo, ok, dijo, vengan, pueden visitarme, dijo, pero él escogió quién debía de ir. Entonces, cuando se quedó, nos quedamos, va, pues, ¿y por qué fulano? Yo era bastante cercano a él y todo, aunque yo te estoy hablando de una gran cantidad de años, no estoy algo reciente, estaba cipote, todavía estoy cipote, ¿verdad? Pero estaba más cipote de lo que estoy ahorita, entonces yo le digo, hey, ¿por qué? ¿Por qué fulano? Le digo yo. Y él me dijo algo bien importante y me dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué, hermano? Él me trataba de usted, yo era un cipotillo a la par de él, ¿verdad? Y me dice, ¿sabes por qué, hermano? Porque ese hombre realmente, me dijo, va a sentir lo que yo estoy pasando. Así esas palabras me lo dijo. Y él sí me puede ayudar. Wow, cuando yo escuché eso, la agarré y me la eché a la bolsa. Es lo que estoy compartiendo, es lo que dice este versículo. Reconocía, y este hermano hasta el día de hoy, te lo digo, hasta el día de hoy es alguien que siente que va con la verdad, te lo digo, y lo he visto actuar muchas veces, va con la verdad, pero también llega con misericordia. Con misericordia. Así es como tú y yo vamos a tratar el pecado. Se me está viniendo un versículo, no lo tenemos y no te puede aparecer ahí. Mira, ve conmigo Proverbios, si tienes una Biblia. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 3, mira. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Nunca. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios, porque a Dios le agrada, como estamos viendo, y de los hombres. Aquí te vuelvo a la idea que te planteé anteriormente. ¿Cómo sería nuestra sociedad si tú y yo mostramos misericordia? Si realmente obedecemos lo que este proverbio nos está diciendo, de tomar la misericordia, la verdad, la palabra, vivir de acuerdo a lo que ella dice, la atamos como un cordón acá, ¿verdad? En nuestro cuello, la escribimos en la tabla de nuestro corazón. Vamos a hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. A Dios le agrada y espera eso de ti y de mí, pero ante los ojos de los hombres. Hermanos, San Miguel necesita hombres y mujeres misericordiosos que empecemos a hacer una diferencia y debemos de comenzar desde nuestras casas. En nuestros hogares, tú y yo debemos de empezar a practicar la misericordia, a desarrollarla, aplicarla dentro de la iglesia, pero también aplicarla en nuestros lugares de trabajo, nuestros lugares de estudio, en cada lugar que nos podamos encontrar y poder mostrarla y que la gente lo vea. Y vamos a hallar gracia, buena opinión ante ellos, porque te digo, la gran mayoría de personas en San Miguel están perdidas. Están perdidas. Vuelvo al plan de lectura. Mateo capítulo 7. Están dos puertas, dos caminos, el angosto y el ancho. Pero yo no puedo pasar por ese pasaje en la lectura sin pensar en la gran mayoría de personas que en este preciso instante piensan que están bien, pero que su final es un camino de muerte, como lo dice el proverbio. Y tú y yo podemos hacer una diferencia. Tú y yo se nos ha confiado una responsabilidad. Hay una función, un papel que desempeñar. Cada uno dentro de la iglesia, cada miembro de la IBC tiene un papel que desempeñar. No te equivoques al pensar de que solamente aquellos que estamos dentro de los ministerios, acá, que tú ves que andan activos, son los que tienen responsabilidad. No. Si tú eres miembro de esta iglesia, déjame decirte que Dios te ha traído acá con propósito. Dios te ha dado talentos naturales, los has tenido, pero también en el momento que te convertiste te dio dones. Además de eso, tienes experiencias caídas en tu vida. Dios quiere hacer y armar un solo paquete y utilizarlo para que tú puedas ser útil y ayudar a otras personas. Que puedas realmente sentir. ¿Te acuerdas? Hebreos nos dice que Jesús vino. Él nos entiende perfectamente a cada uno de nosotros. No creas que Jesús no nos entiende. Él se humanó, se hizo como nosotros, vivió, padeció hambre. Y hay una lista que la Biblia enumera en cuanto a los padecimientos de Jesús. Jesús nos entiende. Yo te aseguro, querido hermano, de que Dios te ha traído acá y Él quiere que tú puedas entender, sentir lo que puedan estar pasando ciertas personas que van a estar a tu alrededor para que puedas mostrar esa misericordia entrañable. Misericordia entrañable. Nos conviene ser misericordiosos. 4 cosas. ¿Por qué?
porque hacemos bien a nuestra alma, porque vamos a ser bendecidos, porque le damos honra a nuestro Dios y porque podemos ayudar a aquel que ha caído. Que ha caído. La segunda en esta tarde, pero en la lista, la número 8, Dios espera humillación. Una vez más, vamos a Miqueas 6:8. Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia. Ya lo vimos. Y termina el versículo: y humillarte ante tu Dios. Dios espera y Dios pide que tú y yo podamos decidir humillarnos, bajar la cabeza delante de Él. Que como dice esa frase que la puedes encontrar en el Antiguo Testamento, no podamos ser duros de cerviz, que no podamos tener un cuello duro, sino que podamos bajarlo con toda facilidad y nos podamos humillar delante de nuestro Dios. Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa, mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos. Si hay algo que Dios espera de ti y de mí, además de la misericordia y las otras 6 que hemos visto semanas atrás, es que nos humillemos, que bajemos, que seamos dóciles de acá y fácilmente nos bajemos delante de nuestro Dios. Pero fíjate, para humillarnos ante Dios necesitamos humildad. Humildad. No podemos humillarnos si somos orgullosos. Y lo contrario, el orgullo es la humildad. Fíjate, no está allí, no te va a aparecer, pero busca el contexto de Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 5. Al estar, fíjate, pensando todo esto, hemos leído el 6, humillados bajo la mano poderosa de Dios, pero dice el 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Te acuerdas que vimos allá que debemos de vestirnos de misericordia, de una entrañable misericordia? Acá se nos dice que nos revistamos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues, y ahí está ese pues, fíjate, por eso acabo de recordar al leer el versículo, pues, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Necesitamos la humildad en nuestra vida, no el orgullo. Y si hay algo que traemos innato ahí en nuestra naturaleza caída, es el orgullo. Y si hay algo que daña, hace sufrir, es el orgullo. Pero por el contrario, Dios nos dice: por eso yo espero que tú te humilles ante mí. Pero para humillarnos ante Dios necesitamos ser humildes. ¿Y qué es la humildad? La mejor definición la encontramos en la Biblia. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios, hermanos, nos ha dado una medida de fe. Y Dios dice: ok, yo no quiero que penses de más. Yo quiero que tengas un concepto cabal de ti. No un alto concepto de sí, sino que uno debe de pensar de uno mismo con moderación, con cordura. Esa es la humildad. Por eso a través de los años he escuchado a muchos buenos maestros de la Biblia decir que la mejor definición de la humildad está en la misma Biblia y la encontramos en este versículo. Y es que no tener más alto concepto de nosotros mismos, sino que podamos pensar con cordura, con moderación. Necesitamos ser humildes, necesitamos poner los pies en la tierra y entender quiénes somos. Por eso yo aquí quizás debemos de preguntarnos: ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es Dios? Estamos hablando de humillarnos ante nuestro Dios, pero necesitamos humildad. Es aquí donde debemos de recordar quiénes somos nosotros y quién es Dios. Cuando uno tiene y contesta esas preguntas, bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dice el salmista. ¿Quién es Dios? Uno puede encontrar diferentes definiciones de Dios. Dios es el ser más grande, sublime. Nuestras mentes no pueden alcanzar a entender a nuestro Dios, porque nuestro Dios es un ser tan grande que no cabe aquí.
No cabe, no podemos entender porque Dios es grande. Pero ¿quiénes somos nosotros? Es ahí donde hay, pero nosotros somos pecadores, estamos en este cuerpo que nos humilla, en este cuerpo que muchas veces nos lleva al pecado y todo. Entonces cuando uno tiene los pies bien puestos sobre la tierra, es ahí donde puede salir. Y uno no tiene un alto concepto de sí mismo. Si hay algo que afecta el ministerio, querido hermano, es el orgullo. Si tú y yo somos orgullosos y dejamos que el orgullo impere, gobierne nuestra vida, no vamos a avanzar, porque Dios no quiere personas orgullosas dentro de su obra. Dios va a utilizar a aquellas personas humildes, aquellas personas que tengan la aptitud de agachar su rostro delante de Él, que se humillen delante de Él. Por eso yo te traigo la misma idea. Humillarnos delante de Dios nos conviene. Nos conviene. Tú puedes decir y vas por la vida. Y a veces uno, cuando tiene una diferencia con diferentes hermanos, diferentes personas, para arreglar la situación implica humillarnos, implica bajarnos, ser humildes. Pero a veces no queremos, no nos queremos dejar. No queremos bajar la guardia. Y a veces eso sucede en la vida y es por eso que a veces hay pleitos, hay diferencias entre nosotros, hay separaciones y todo, porque no queremos bajarnos. El orgullo está allí. Ahora, hay otras situaciones que hay separaciones de amistades, pero tema aparte, de caso a caso. Pero hay muchas situaciones que realmente lo que afecta la separación, lo que provoca la separación es el orgullo. Pero por ese lado, Dios entendiendo y sabiendo todo, nos ha planteado y nos dice, sé humilde y humíllate delante de mí. Porque cuando tú y yo nos humillamos delante de Dios, hey, podemos hacer cualquier cosa. Aquí quizás pega aquel principio que Dios nos enseñó hace un par de semanas, ¿te acuerdas? Que no podemos decir que yo amo a mi hermano que yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano. Cuando yo, y espero no perderte acá, cuando yo me humillo delante de Dios, no me va a costar humillarme, bajarme delante de mi prójimo. Por eso, humillarnos delante de Dios es algo que nos conviene. ¿Por qué? Yo te doy rápidamente una listita. En primer lugar, porque Dios no desprecia al corazón humillado. Dice el salmista, Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia el corazón humillado. Dios lo acepta. Ahí. Si tú y yo nos acercamos, buscamos de Dios y vamos con un corazón humillado, contrito, lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar. Dios no nos va a despreciar. Dios nos va a decir, no, quédate, no, yo no te quiero acá. No. Por el contrario, este versículo nos enseña claramente que Dios nos va a aceptar, nos va a atender. Pero en segundo lugar, debemos de humillarnos, porque así Dios va a escuchar la oración que le hagamos. Dice Daniel 10:12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Humillarte en la presencia de tu Dios. Y fueron oídas tus palabras. Ve acá cómo la humillación colabora, abona para que Dios pueda escucharnos. Y tú conoces la vida de Daniel, un hombre realmente íntegro, un hombre que vivía, caminaba delante de Dios. Y tú puedes decir, bueno, José Luis, eso aplica para cierto grupo de personas que quizás están intentándolo. No, te traigo otro ejemplo acá, mira, en segundo de Crónicas. Y es en el contexto viene hablando del rey Manasés. Y yo te animo a que lo vayas a buscar y leas la vida de Manasés, un hombre malo. Realmente Manasés, cuando uno lee, uno quisiera no seguir leyendo la vida de Manasés porque uno se sorprende. Y dice segundo de Crónicas 33:12, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Manasés era malo, 3 veces malo, así, todo, malo. Uno estudia la vida, pero ¿sabes qué hizo él? Se humilló, fue puesto en angustia, lo que acabamos de leer. Se humilló grandemente. Y Dios no le despreció, ya lo vimos, sino por el contrario le escuchó, le sacó de su prisión y le restauró
a su reino. Dios escucha la oración cuando tú y yo nos humillamos. Necesitamos, nos conviene ser humildes. Pero en tercer lugar, fíjate, debemos de humillarnos delante de Él para no ser humillados por Dios. O sea, si no nos humillamos delante de Dios, Dios nos va a humillar a nosotros. Dice Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado. Será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Esto ya lo vamos a ver. Pero cuando tú y yo nos enaltecemos, nos humillamos. Y tú dices, José Luis, no, yo realmente no, ¿verdad? Yo tal vez no me he humillado delante de Dios, pero tampoco me la creo, yo no me le pongo a Dios. No, fíjate que es algo que ha estado en mi mente toda la semana. Y es que de Dios realmente no es que hay intermedios. O sea, no hay obediencia a medias, o sos obediente o no sos obediente. Acá también, o te has humillado o no te has humillado. O sea, si no te has humillado, te has enaltecido. Esa es la realidad. Si tú no te has humillado delante de Dios, significa que estás enaltecido delante de Él. Ojo, cuidado con esto, porque Dios te puede humillar. Dios te puede humillar, porque Dios no tolera el orgullo. Y tienes el ejemplo en nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo. Cuando se elevó, se enalteció, ¿qué le sucedió? Dios lo bajó. Y lo ha condenado y solo está esperando, ¿verdad?, en que esa condenación sea efectiva en el infierno, en el lago de fuego. Dios humilla a aquellos que se enaltecen. Por eso Dios nos ha mostrado, nos ha trazado un camino y nos ha dicho, humíllese delante de mí. Su cerviz, su cuello que se baje delante de mí. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? No se van a exponer a que yo los pueda humillar. Por el contrario, si se humillan, y ese es el cuarto beneficio, porque nos conviene humillarnos, yo los voy a exaltar. Dice Santiago 4:10, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Cuando tú y yo nos humillamos delante de nuestro Dios, bajamos el rostro, y hay ese corazón contrito y humillado, Él no nos desprecia, atiende nuestra oración, no nos exponemos a que nos humille, por el contrario, Él nos exalta. Nos exalta. ¿Nos conviene humillarnos? Claro que sí. Por eso yo te propongo en esta tarde que humillarnos es el camino que debemos de seguir, porque así no vamos a ser despreciados por Dios. Dios va a escuchar nuestra oración, no nos vamos a exponer a la humillación y vamos a ser exaltados por Él. Exaltados por Él. Dios espera dos cosas de cada uno de nosotros: misericordia y que nos humillemos delante de Él. ¿Qué vas a hacer tú, querido hermano? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a atar la misericordia? ¿Te la vas a poner con un cordón? ¿La vas a escribir en la tabla de tu corazón? ¿Realmente vas a dejar de tener un cuello duro y vas a tener un cuello blando? ¿No vas a dejar blando de servicio y te vas a fácilmente humillar delante de Dios? Eso es lo que Dios espera. Por eso el desafío en esta tarde es a mostrar misericordia para con el necesitado y a humillarnos delante de Dios, quien es el Dios de todos los otros dioses. Misericordia ante el necesitado, pero humillación delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Querido amigo, ¿te has humillado delante de Dios? ¿Realmente tú te has vuelto un seguidor de Jesús? Probablemente tú eres de aquellas personas, como todo buen salvadoreño, que sabes de Dios, sabes de Jesús, conoces, pero al final tú no te has humillado delante de Él. Tú no eres un seguidor de Él. Pero en esta tarde tú puedes hacer un cambio. Tú puedes pasar de muerte a vida al humillarte y reconocer tu pecado a través de la persona de Jesús y volverte una nueva criatura. Pasar de la condenación del infierno a una promesa maravillosa que nos espera allá en los cielos. Quizás tú dices, José Luis, me gusta eso. ¿Cómo lo tengo? Cree en Cristo Jesús, porque Jesús murió por tus pecados en la cruz del Calvario hace 2000 años, pero fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Él está vivo y Él experimentó la muerte. Él experimentó la carga de pecado, la culpa sobre Él, la cargó, la pagó para que tú pudieras tener en este momento la oportunidad de salvación. Si tú estás ahí y dices, José Luis, yo quiero eso, y yo realmente no quiero tener una vida enaltecida, orgullosa delante de Dios, más por el contrario, quiero humillarme, cree en Cristo Jesús. Y dile al Señor estas palabras: Señor,
En esta tarde yo me humillo delante de ti y te pido perdón porque reconozco que soy un pecador. Pero sé de Jesús y creo que Él murió en la cruz por mis pecados. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y yo creo en la resurrección de Él. Y en esta tarde le recibo como mi Señor y Salvador personal. Todo esto te lo pido en su nombre. Si tú hiciste esta pequeña oración, nos gustaría saberlo. Puedes escribir ahí un mensaje al chat, puedes mandarnos un mensaje privado o te puedes acercar a cualquiera de los hermanos acá y para que podamos explicarte con más exactitud en qué consiste, cuáles son los beneficios, las bendiciones que tú has obtenido en este preciso instante al haber creído en Cristo Jesús. Terminamos orando. Padre, gracias te damos por la oportunidad y ayúdanos, mi Dios, ayúdanos a que la misericordia entrañable que sale desde el interior pueda ser parte de nuestra vida. Mi Dios, que la mostremos en nuestras casas como fuera de ella, para que así, Padre Celestial, podamos hacer un impacto, mi Dios, en la sociedad. San Miguel necesita de Jesús, Señor. Muchas personas perdiéndose. Y Padre, nosotros somos los luminares en San Miguel. Ayúdanos a cumplir nuestro propósito, Señor. Pero Padre, todo esto lo vamos a hacer con más exactitud, de manera eficaz, si nos humillamos delante de ti y tú empiezas a trabajar por medio de cada uno. Señor, quita el orgullo, Padre Celestial, y ayúdanos a tener ese corazón humillado, Señor, a tener, Señor, esa actitud de humildad hacia ti, Padre Celestial, para que tú, mi Dios, puedas efectuar la obra que tienes que hacer en cada uno de nosotros. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, en esta tarde, y te pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido hermano, hemos terminado en esta tarde, pero te esperamos este próximo miércoles. Vamos a estar acá en la iglesia. Recuerda, media hora antes, 6 en punto, vamos a estar comenzando. 15 minutos antes tú vas a poder entrar en las instalaciones. Ya vamos a habilitar para que puedas accesar y para que a las 6 en punto podamos comenzar nuestro servicio de alabanza y adoración y de enseñanza de la poderosa palabra de Dios. Mientras tanto, terminamos acá. Bendiciones.